Muy buenos días, estimados estudiantes. Eh, Estos son los apuntes para el efecto del examen de lunes. Tenemos polígonos. A continuación se muestra la famosa pintura del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci en 1490. Esta representa una figura masculina en dos posiciones sobreimpresas, de brazos y piernas e inscritas en una circunferencia, por lo cual se considera como un símbolo de la simetría del cuerpo humano. Aquí está perdón, ahí está la figura del hombre de Vitruvio. Dice acá la parte histórica que con las medidas del individuo se inscribe un pentágono regular en una circunferencia cuyo centro coincide con el ombligo del hombre, y además se trazan segmentos desde el centro hasta cada uno de los vértices del polígono, como lo muestra la siguiente figura. Entonces vamos a ir a analizar la siguiente figura. Aquí está. Entonces ahí tenemos el pentágono. Dice, ¿cuál es la medida de cada uno de los ángulos formados por los segmentos trazados desde el centro del ombligo de la imagen? Eso se traza con la medida del ángulo central. Recuerden que eso era dividir 360 grados entre el número de lados. Como estamos hablando de un pentágono, los lados son 5. 360 dividido por 5. Entonces hacemos la división. 360 dividido por 5 da 72 grados. Entonces, el número de grados, o lo que miden los grados desde el ombligo, pues son 72 grados. Y para de contar. ¿Esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar al siguiente estudio de los polígonos junto con sus fórmulas. Vamos a clasificar los polígonos. Etimológicamente, la palabra polígono significa figura de muchos lados, donde poli es muchos y conos son lados. Un polígono es una región de plano limitada por tres o más segmentos de recta. Los segmentos forman los lados del polígono y sus intersecciones forman los vértices. Estos pueden ser regulares e irregulares. Dentro de los polígonos irregulares son aquellos en los que sus lados y sus ángulos no son todos congruentes. En cambio, aquí está una figura de un polígono irregular. En cambio, los polígonos regulares son muy nobles. Son aquellos en los que todos sus ángulos son congruentes entre sí y que todos sus lados son congruentes entre sí. Por tal motivo, puede decirse que son equiláteros y equiángulos a la vez. Aquí tenemos el polígono regular. Dice que los polígonos regulares pueden estar inscritos o circunscritos en una circunferencia. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices son puntos de la circunferencia. Aquí tenemos al polígono inscrito. Vean dónde está por dentro de la circunferencia. Un polígono está circunscrito en una circunferencia si todos sus lados son más bien tangentes a la circunferencia. Y noten aquí que la circunferencia está por dentro del polígono. No es el circunscrito tiene la circunferencia por dentro. Y eso además nos va a permitir generar nombres de los polígonos de acuerdo con el número de lados. Según su número de lados, los polígonos pueden clasificarse de la siguiente forma. Si tiene 3 lados, es un triángulo. Si tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, es un pentágono. Si tiene 6 lados, es un hexágono. Si tiene 7 lados, es un heptágono. Si tiene 8 lados, es un octágono. Si tiene 9 lados, es un nonágono. Si tiene 10 lados, es un decágono. Si tiene 11 lados, es un undecágono. Si tiene 12 lados, es un dodecágono. Si tiene 13 lados, es un tridecágono. Si tiene 14 lados, se llama tetradecágono. Si tiene 15 lados, se llama pentadecágono. Y si tiene 20 lados, se llama icoságono.
Aquí hay algunas figuras representativas. Tenemos al triángulo, al cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octágono regular, nonágono regular, decágono regular, un decágono regular, dodecágono regular, y si ustedes notan, cuando hablamos de figuras regulares, todas llevan ese apellido, regular. Es imprescindible que esté ahí presente el apellido para poder pues, determinar qué es regular y que vamos a trabajar con las fórmulas de los polígonos regulares. Entre los elementos de un polígono regular tenemos los siguientes, con los nombres de algunos segmentos y ángulos de un radio de un polígono, de algunos segmentos y ángulos de un polígono regular. Tenemos el radio R, el segmento que une el centro del polígono con un vértice del mismo. Entonces aquí tenemos al radio, va del centro del polígono al vértice. Tenemos también la apotema, el segmento que tiene por extremo al centro del polígono y el punto medio de un lado es perpendicular al lado. Aquí está la apotema. Nuevamente viene del centro al punto medio del lado. Y por supuesto tenemos lo que llamamos la diagonal. El D es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos del polígono. En un polígono pueden trazarse muchas diagonales, cuyo número puede determinarse utilizando ciertas fórmulas. Aquí pues tenemos observando que un polígono regular de n lados pueden trazarse n radios que dividen el polígono en n triángulos congruentes. Además, también pueden trazarse n apotemas que se pueden tomar como la altura de cada triángulo. Entonces vean aquí donde están los radios formando los triángulos y las líneas punteadas son las apotemas que serían las alturas de esos triángulos. Tienen la gran ventaja de que la apotema también me va a dividir a la mitad el lado del polígono y me va a dividir a la mitad la medida del ángulo central. Eso me da muchas ventajas con respecto al estudio de los polígonos regulares y la resolución de ejercicios, como vamos a ver más adelante. Aquí dentro de los ángulos de un polígono regular, al trazar los diferentes segmentos de un polígono regular, quedan determinados diferentes ángulos cuyos nombres se muestran a continuación. Por ejemplo, este ángulo C lo conocemos como el ángulo central. El ángulo C se forma por dos radios consecutivos del polígono. Su medida se obtiene con, como habíamos visto inicialmente, la medida del ángulo central, 360 grados dividido por n. El ángulo interno, el I, se forma con dos ángulos consecutivos del polígono. Su medida se obtiene con 180 por n menos 2 dividido por n. Es un poquito más laboriosa. Y este es el ángulo interno. Y por supuesto tenemos al ángulo externo, cuya medida del ángulo E se forma con un ángulo y la prolongación del lado consecutivo. Su medida se obtiene con, y vea que es la misma fórmula del ángulo central. La medida del ángulo externo serían 360 grados dividido entre n. Aquí tenemos al ángulo externo. Y listo. Vienen, por supuesto, las reglas básicas de los polígonos regulares, que dice así: todo polígono regular de n lados cumple con las siguientes propiedades. La primera de las grandes propiedades es que los n radios son congruentes y cada radio es bisectriz del ángulo interno correspondiente. Las n apotemas son congruentes y cada una biseca el ángulo central y al lado correspondiente, es decir, lo parte a la mitad. La suma de las medidas de los ángulos centrales de un polígono regular es 360 grados. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono irregular también es 360 grados, pero la suma de la medida de los ángulos internos de un polígono es S, 180 grados por n menos 2, donde el n es el número de lados, por supuesto. Al trazar los n radios se forman n triángulos isósceles congruentes entre sí, y el perímetro de todo polígono regular se puede obtener por medio de esta fórmula. P es igual a n por L, donde n es el número de lados y L es la medida de lado. Su área se obtiene con área es igual a perímetro por apotema dividido por 2. Y todo esto es válido para los polígonos regulares. Entonces vean aquí dónde están los ejemplos. Vamos a irnos a los ejemplos.
Dice acá, en un nonágono, n es igual a 9. Obtenga la medida de un ángulo central, un ángulo externo y un ángulo interno. Entonces, la medida del ángulo central serían 360 grados dividido por n. En este caso, el n es 9. Y hacemos esa división. Vamos acá, 360 dividido entre 9, me dan 40 grados. La medida del ángulo externo es la misma. 360 grados entre 9 serían 40 grados. Donde cambia un poquito es la medida del ángulo interno, porque son 180 grados por n menos 2 dividido entre n la fórmula. Entonces estaríamos hablando de 180 grados por 9 menos 2 dividido por 9. Y aquí tenemos la famosa fracción que la podemos construir totalmente en la calculadora. 180 por 9 menos 2 y lo dividimos por 9. Son 140 grados. Dice, ¿qué nombre recibe el polígono regular cuyo ángulo central mide 18 grados? Entonces aquí está un poquito diferente la cosa. La medida del ángulo central serían 360 grados dividido entre n. Ya me dicen que vale 18 grados. Y si ustedes notan, este es un despeje. Es decir, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces aquí serían 18 por n igual a 360. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Si hacemos esa división, ahí nos dice cuánto es el número de lados. 360 dividido entre 18. Esos son 20. Tiene 20 lados, entonces, ¿qué nombre recibe? Es un icoságono. El polígono de 20 lados es un icoságono regular. Y listo. Dice acá, en un polígono regular, cada ángulo interno mide 150 grados y su perímetro mide 60 centímetros. ¿Cuántos lados tiene este polígono? ¿Y cuánto mide cada lado? Entonces, nos vamos con la idea. Medida del ángulo interno serían 180 por n menos 2 dividido entre n. El ángulo interno aquí me están diciendo que vale 150 grados. 180 por n menos 2 dividido entre n. Este n pasa a multiplicar. Y este 180 lo voy a multiplicar por este n y por este 2. Entonces aquí tendríamos 150 n's igual a 180 n's. Y 180 por 2 son 360. Y aquí podemos hacer un cambio. El 360 lo paso a sumar. Y este 150 lo voy a pasar a restar. Entonces me van a quedar 360 igual a 180 menos 150. Esa resta son 30 grados. Son 30, perdón. 150 menos 180 menos 150 son pues 30. Y necesito el valor del n. Entonces este 30 lo voy a pasar a dividir. 360 dividido por 30 me dice cuántos son los lados que tiene el polígono. Entonces ya hay cuántos lados tiene este polígono. Es la primera respuesta que vamos a obtener con ese despeje. Aquí serían 360 dividido por 30. Esos son 12. Estamos hablando de un dodecágono.
La segunda pregunta, ¿cuánto mide cada lado? Lo hacemos a partir del perímetro. El perímetro son n por el número de lados. Perímetro aquí completo son 60, el número de lados que tiene el polígono son 12 y necesito la longitud del lado. Entonces paso a dividir el 12, porque le está multiplicando. Si hago esa división, me dice cuánto mide cada lado. 60 dividido por 12 me dice que lo que mide cada lado son 5 centímetros. Y si un ángulo interno de un polígono regular mide 108 grados, calcule la medida del ángulo central. La medida del ángulo interno dice que son 180 por n menos 2 dividido entre n. Necesito encontrar el valor del n para poder encontrar el valor del ángulo central. Pero me dicen que el ángulo interno vale 108. Puedo ir aumentando la rapidez multiplicando este por este. 180 por el n y 180 por 2 son 360 dividido por el n. Entonces el n lo paso a multiplicar. Entonces serían 108 n es igual a 180 n menos 360. Lo que hacemos es un intercambio. Paso el 108 a restar y el 360 y el 360 lo paso a sumar. De tal manera que aquí me van a quedar 360 igual a 180 menos 108. Entonces aquí hacemos la resta un momentito, a ver cuánto es 180 menos 108. Son 72. Pero no he encontrado cuántos lados tiene el polígono, entonces lo paso a dividir. Al hacer esa división, 360 dividido por 72 me dice cuántos lados tiene el polígono. Son 5. Estamos hablando de un pentágono regular. Pero me preguntaron la medida del ángulo central. 360 dividido entre n serían 360 dividido por 5. Al realizar esa división me dice cuánto mide el ángulo central de ese polígono. 360 dividido por 5. Son 72 grados. Interesante. El ángulo central mide lo mismo que un... no mide lo mismo que un ángulo interno. El ángulo interno son 108 grados y el ángulo central son 72 grados. Siempre hay una pequeña diferencia ahí de medida entre esos dos ángulos. ¿Ok? Vamos a analizar rápidamente estos de la guía de trabajo. Dice, ¿cuál es la medida de uno de los ángulos centrales de un pentadecágono regular? De ahí, 360 dividido por 15. 360 dividido por 15 son 24. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un dodecágono regular? Y la medida de un ángulo interno serían 180 por n menos 2 dividido entre n, donde el dodecágono es el de 12 lados. Entonces sería 180 por 12 menos 2 dividido entre 12.
con 150 grados. La medida de ese ángulo interno. Y dice, ¿cuánto mide el ángulo externo de un decágono regular? Del de decágono regular, la medida del ángulo externo serían 360 dividido entre 10. Son 36. ¿Cuánto mide el ángulo interno de un octavo de decágono regular? Entonces, medida de ese ángulo interno serían 180 por 7 menos 2, que es el heptágono, dividido por 7. Serían 128,57. ¿Cuánto suman los ángulos externos de un polígono regular de 38 lados? Y la suma son 180 por n menos 2. 180 por 38 menos 2. Eso lo ponemos en la calculadora. $6,480. Dice, ¿cómo se llama el polígono regular cuyo ángulo central mide 45 grados? Y ahí, la medida del ángulo central son 360 dividido entre n, donde aquí el n sería entonces 360 entre lo que mide el ángulo central, 45. Y ahí me va a decir cuántos lados tiene ese polígono. Y por ende, entonces, con el número de lados obtengo el nombre del polígono. 360 dividido por 45. Son 8 lados. Estamos hablando de un octágono regular. Dice, ¿cómo se llama el polígono regular cuyo ángulo interno mide 144 lados? Y medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. 144, ya yo sé que lo puedo multiplicar por el n, el que está dividiendo. 180 lo multiplico por el n menos 2, entonces 180 n menos 360. Y aquí lo que hacemos es un cambio. 360 serían 180 n menos 144 n. Entonces, si yo hago la resta, 180 menos 144, dice que son 36 n. Entonces el n serían 360 dividido por 36, pasando a dividir el 36, que está multiplicando al n. Entonces, si hacemos esa división, 360 dividido por 36, dice que el polígono es de 10 lados. Estamos hablando de un decágono. De un decágono regular. Dice el ejercicio que sigue, cada ángulo interno de un polígono regular mide 156 grados y su perímetro mide 255. ¿Cuánto mide cada ángulo externo? ¿Cuánto mide cada uno de sus lados? Un ángulo interno, vamos a ver.
180 por n menos 2 dividido entre n, dice que vale 156. Por el n, bueno, 180 por el n menos 360. 360 serían 180 menos 156. Vamos a ver cuántos lados tiene ese polígono. 180 menos 156. Dice que son 24 n's. Entonces 360 dividido entre 24 me dice cuántos lados tiene el polígono. Uy, 15 lados, sí, es un pentadecágono regular. ¿Cuánto mide cada ángulo externo y cuánto mide cada uno de sus lados? Bueno, el ángulo externo serían 360 entre 15. Estamos hablando que la medida del ángulo externo es de 24 grados. Y la medida de cada uno de sus lados, de ahí sabemos que el perímetro es igual al número de lados por lo que mide el lado. Aquí el perímetro completo es 255. Tiene 15 lados por el L. 255 dividido por 15 me dice cuánto mide cada lado. Entonces aquí me voy y hago la división. 255 dividido por 15, 17. Es la medida de cada lado. Interesante este ejercicio. El número 8. El número 9 dice, si un polígono regular está inscrito en una circunferencia, su radio coincide con el radio de la circunferencia. eh, Está inscrito, está por dentro. Vámonos a la figura. Aquí está los polígonos inscritos y circunscritos. Está inscrito es este. Ah, miren, este es el radio. Sí, sí coincide. El radio del polígono coincide con el radio de la circunferencia. La pregunta aquí es afirmativa. Sí coincide. Si un polígono regular está circunscrito en una circunferencia, su radio coincide con el radio de la circunferencia. No, aquí no. No coincide. Aquí coincide con la apotema. Y bueno, aquí donde está. Aquí está el radio del polígono. Esa es la apotema del polígono. No es el radio de la circunferencia. Ok, tenemos ahí esas dos respuestas completitas. Dice la siguiente figura, o la figura adjunta, corresponde a un antiguo mosaico de mármol fabricado en Europa. Dice que el mosaico tiene una forma cuadrada y tiene un círculo inscrito cuyo radio mide 16,5. Ok, aquí hay algo curioso. Y es que de aquí a aquí mide 16,5. Entonces quiere decir que de aquí a aquí también mide 16,5. Y la suma de esos dos da 33. Entonces, ¿cuál es el perímetro del mosaico? El perímetro es, como son cuadrados, ¿verdad? El perímetro de este mosaico sería 4 por 33 centímetros. Son 132 centímetros. ¿Y el área?
Como son cuadrados, lado por lado. 33 por 33. $1089 centímetros cuadrados. Ahora bien, estas relaciones métricas que vienen acá son las que tienen parte de la trigonometría. En este examen no se evaluarían hasta el siguiente examen. Relaciones métricas entre los elementos de un polígono regular. Como se mencionó anteriormente, un polígono regular de n lados queda dividido en n triángulos isósceles al trazar sus n radios, y si además se traza cada uno de sus apotemas, como lo muestra la figura adjunta, se forman triángulos rectángulos en los cuales se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos, este es un cateto y este es otro cateto. Y este bicho de acá es la hipotenusa. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sin embargo, al formarse un triángulo rectángulo, también se puede utilizar la trigonometría para calcular la medida del radio, el apotema o bien el lado. Recuerden que aquí en esta parte lo hayamos hecho en el cuaderno, donde hayamos sacado pues al famoso triangulito acá, A, R, L medios, y esta medida sería la medida, la mitad del lado, la de mitad de la medida del ángulo central. ¿Ok? En trigonometría funciona así. Este es un cateto, este es otro cateto. Pero con respecto al ángulo alfa, este es un cateto adyacente y este es un cateto opuesto. Y este es la hipotenusa. En trigonometría no cambian las siguientes relaciones. Sen de alfa o seno de alfa. Se resume en español como el sen de alfa. Para efectos de la calculadora va a ser sin de alfa. La relación acá es siempre la misma. Cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. Para nuestro ejercicio sería L medios dividido entre R. El coseno de alfa. Cos de alfa. Aquí no hay problema con la calculadora. Su razón va a ser siempre la medida del cateto adyacente entre la hipotenusa. Para nuestro ejercicio sería A entre R. Y famosa tangente de alfa. Se define como la tan de alfa. Para calculadora no hay ningún problema. Es la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Para nuestro ejercicio sería L medios dividido por R. Y esas son las razones trigonométricas para ese triángulo rectángulo. Y seguía diciendo, ello se logra encontrando la medida del ángulo central o bien la del ángulo interno con las respectivas fórmulas que ya se estudiaron. También se repasan rápidamente las razones trigonométricas que se estudiaron en noveno año. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es lo que vimos ahorita. Y la famosa ley de los senos. A entre el seno de alfa, es decir, entre su seno, el seno del ángulo opuesto a. B entre el sen de beta y C entre el sen de zeta. Esta parte de acá hay que visualizarla de esta manera, porque va a depender del triángulo con el que estemos trabajando en cada ejercicio. Aquí tenemos al triángulo, este es alfa, entonces aquí va a estar A. Si aquí tengo a B, este va a ser beta. Y si aquí tengo C, aquí voy a tener a zeta. Entonces, A entre el sen de alfa es lo mismo que B entre el sen de beta y es lo mismo que el C entre el sen de zeta. Si ustedes notan, ellos están relacionados de manera opuesta, así. Su ángulo es el opuesto a él, el que está enfrente. ¿Ok? Y esa es la famosa ley de senos. Por supuesto están los famosos polígonos regulares especiales, que dice que existen tres tipos regulares en los que
Tres polígonos regulares en los que al trazar uno de sus radios y la respectiva apotema, se forman triángulos con ángulos de 30, 45 y 60 grados, llamados especiales. Por este motivo se le conoce como los polígonos regulares especiales y sus propiedades se estudiarán a continuación. Tenemos al triángulo equilátero, que él es muy vacilón, porque la altura del triángulo equilátero, que es esta que está aquí, que viene completita, si ustedes notan, tenemos la apotema en el triángulo, pero esa apotema es esa altura dividido entre 3. Tenemos también que la altura en el triángulo equilátero es L raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Y el área en el triángulo equilátero, si no queremos utilizar base por altura dividido entre 2, podemos utilizar esta fórmula, al cuadrado raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. El cuadrado es el más noble de todos, porque la apotema resulta que es la mitad del lado. Es un cuadrilátero, es un polígono muy, muy noble. El lado siempre va a ser la diagonal, raíz de 2 dividido entre 2. Y el área siempre va a ser L por L al cuadrado. Y el hexágono regular es el más noble de todos, porque resulta que el lado mide lo mismo que el radio. La apotema la calculamos con la fórmula R raíz cuadrada de 3 dividido por 2. O bien podemos utilizar trigonometría, o bien podemos utilizar teorema de Pitágoras, no hay ningún problema. Y el área es 3L al cuadrado raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Pero como es un polígono regular, puedo entrarle también por el perímetro igual al número de lados, por lo que mide un lado. Si ya conozco las medidas, no hay ningún problema en esa situación. Cada quien utiliza la fórmula que mejor le funciona. Por ejemplo, en este cuadrado, la instrucción acá dice, en los siguientes polígonos regulares, determine las medidas que se los solicitan de acuerdo con la información dada en cada uno. En todos los casos, O es el centro del polígono. Si tengo el lado, resulta que la apotema en ese cuadrado es la mitad de ese lado. Es decir, 10 dividido por 2 es 5. El radio es la mitad de la diagonal. Entonces, si esto mide 10, esto mide 10. Aquí tengo un triángulo con dos lados exactamente iguales, rectángulo. Entonces, esta diagonal mide 10 raíz cuadrada de 2. Y resulta que el radio mide la mitad de 10, serían 5 raíz cuadrada de 2. En el hexágono es el más noble de todos, porque resulta que el lado mide lo mismo que el radio, 14. La apotema, que es esta que está acá, aquí está el radio. La apotema, pues sí tiene medidas interesantes. Si esto mide R, este va a medir R medios. Esto es lo mismo que L medios. Y esto va a ser la mitad de ese lado, raíz cuadrada de 3. Entonces, 14 dividido por 2, raíz cuadrada de 3. Son 7 raíz cuadrada de 3. Perímetro, el número de lados por lo que mide un lado. Esto es un hexágono por 14. Entonces aquí tenemos 6 por 14. Esos son 84. Como no me dicen las unidades, unidades lineales. Y el área, puedo utilizar la fórmula perímetro por apotema dividido por 2 para no usar la otra que es bastante más complicadilla. Entonces serían 84 por la apotema, que son 7 raíz cuadrada de 3, dividido por 2. Vea que ya los elementos estaban calculados, entonces eso lo puedo poner en la calculadora. Haga la redundancia. 84 por 7 entre 2. La raíz cuadrada de 3 la ponemos al final. Esas son 294 raíz cuadrada de 3. Como no nos dicen las unidades, unidades lineales al cuadrado. Y para de contar. En este ejercicio, pues dice el radio de una señal de seda mide 28 centímetros. El radio es este que viene acá. Si esta tiene una forma de triángulo equilátero, es decir, L, 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 ¿cuántos centímetros cuadrados de material se necesitan para confeccionarla? Necesito la medida del lado. Entonces, ya yo sé que aquí
se va a partir a la mitad. Como es un triángulo equilátero, los ángulos internos valen 60 grados. Entonces aquí se parte a la mitad, a 30. Entonces aquí yo tengo 28, L medios y 30. Tengo cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces el coseno de 30 van a ser la medida del cateto adyacente entre medida de hipotenusa. Multiplico 2 por 28 y paso a multiplicar el 56. Y aquí voy a tener que revisar que mi calculadora esté en grados. Entonces hacemos Shift menú 2, que es la unidad angular, y 1, que es el de los grados. Ok, ahí la tenemos ya en grados. 56 coseno de 30, eso da 28 raíz cuadrada de 3. Eso es lo que mide el lado. Pero necesito la medida eh, de la altura o del apotema, porque podemos calcular el área con perímetro por apotema dividido por 2. Donde el perímetro, bueno, ya lo podemos ir planteando, serían 3 lados por 28 raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Necesito la apotema, pero la apotema es esta medida que está acá, cateto opuesto 30. Entonces sería el sen de 30 entre 28. Entonces 28 por el sen de 30. Para encontrar esa medida, bueno, nos vamos a la calculadora y hacemos entonces 28. Sen no está en la calculadora, es sin de 30. Cerramos y damos el igual y dice que son 14. Entonces, una medida muy exacta por 14, eso me va a dar el área de esa señal de seda. Me voy a la calculadora. La calculadora ayuda un montón. 3 por 28. Aquí sí necesito saber cuánto material. Raíz cuadrada de 3. Salimos de la raíz. Por 14 dividido por 2. Y me dan 1018,44 centímetros cuadrados de material que necesita cada señal de seda. Y para contar. En el siguiente ejercicio dice, en una de las paredes de la oficina de Ana hay un cuadro de una edificación antigua. Si este tiene 30 centímetros de diagonal. Mírala aquí donde está. 30 centímetros. No me quedó muy bien esa diagonal, entonces. Vamos a hacerla con este estilo. Ahí sí tenemos la diagonal bien trazadita y bien delimitada. Dice que mide 30 centímetros. Determine la medida del perímetro y la apotema de la figura. Entonces recuerden que para determinar perímetro, pues ocupamos esta medida, la medida del lado. Si esto es el lado, raíz cuadrada de 2, y esto está multiplicando, entonces el lado va a ser 30 entre raíz cuadrada de 2. La apotema mide la mitad del lado. Entonces,
Aquí lo que hacemos es que el apotema serían 30 raíz de 2 entre 2. Esta apotema no se estresen, la calculadora lo hace. Ustedes tienen una gran ventaja, nacieron en una época científica muy avanzada. Tenemos otra fracción, 30 raíz cuadrada de 2. Nos salimos de acá, bajamos, volvemos a poner el 2, le damos el igual y vean que eso mide 15 raíz de 2 entre 2. En centímetros, yo quiero la medida más exacta, los tiramos a decimales y dice que mide 10,60 centímetros en apotema. Perímetro es, pues, el número de lados por lo que mide un lado. Son 4 lados por 30 entre raíz cuadrada de 2. Entonces tiramos esa relación ahí. 4 por fracción 30 entre la raíz cuadrada de 2. Vean qué bonito, 60 raíz cuadrada de 2. Pero si yo quiero saber cuántos son en decimales, lo tiro aquí a decimales, dice que son 84,85 centímetros aproximadamente de perímetro. Aquí dice, para un juego de la suerte se construye una ruleta con forma de polígono regular, cuyo lado mide 4,1 centímetros. Entonces el lado mide 4,1 centímetros. Esta se subdivide en 9 triángulos. Y resulta que el polígono es de 9 lados. Entonces, cada uno con un color diferente. Al hacerla girar, se describe una circunferencia con un diámetro de 24 centímetros. El radio serían 12 centímetros. Dice, ¿cuál es la medida del apotema de la ruleta y cuál es la longitud de la circunferencia que se describe al girarla? El A. Tenemos aquí 4,1 centímetros de lado. Son 9 triángulos con un radio de 12 y 12. La apotema es esta que viene aquí. Entonces necesito esta medida y ya yo sé que esta sección de acá mide la mitad de lo que mide ese lado. Entonces serían 2,05. Bueno, si no me creen, aquí está la calculadora, hagámoslo un momentito. 4,1 dividido por 2, porque esa parte de la mitad. 2,05 centímetros. Ahora, necesito la medida de ese ángulo. Ese ángulo va a partir del ángulo central. 360 dividido entre el número de lados. Dividido entre 9. Son 40 grados en total. Pero le pasa lo mismo que el lado. Se parte a la mitad. 20 grados. La apotema, entonces vea que tenemos hipotenusa y también tenemos cateto opuesto. Entonces, podemos trabajar cualquiera. Podemos trabajar tal vez el coseno. Sería el cateto adyacente, que sería la apotema, entre 12, que es la medida de la hipotenusa. 12 por el coseno de 20 grados es lo que mide la apotema. Por el coseno de 20. Dice que mide 11,27 centímetros esa apotema. Pero decía cuál es la longitud de la circunferencia, la B, al girarla. De la B sale de la famosa 2pi por R, donde el radio ya lo calculamos con la mitad de 24. Entonces la circunferencia serían 24 pi centímetros. Si quiero saber la medida aproximada con decimales, 24 chif pi
Le damos el igual, tiramos a decimales, 75,39 centímetros. Tenemos las dos. Preguntas. Dice, un dodecágono regular está inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 9 centímetros. 19 centímetros es de la circunferencia. Determinar aproximadamente la medida de su lado y la de su apotema. Dodecágono son 12 lados. Como él está inscrito, resulta que el radio es el radio también del dodecágono. Me están pidiendo la medida aproximadamente del lado y también de la apotema. Entonces, apotema, esta es la mitad del lado. Y volvemos a partir que necesito la medida de ese ángulo. Sale de la medida del ángulo central. 360 dividido por 12. Es el dodecágono. Entonces tendríamos la división de 360 dividido por 12. Me dice que son 30. Pero aquí ocupo la mitad. 15. Y necesito la medida del apotema y la medida del lado. De ahí tengo la gran ventaja de que tengo usar coseno de 15 grados. Sería cateto adyacente del apotema entre 19. Y 19 por el coseno de 15 grados es la medida del apotema. Vea que me dice 19 raíz cuadrada de 6 más 19 raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Pero yo lo quiero en decimales porque necesito saber cómo voy a construir el bichillo. Entonces serían 18,35 centímetros de apotema. Y para el lado, pues tengo el seno. Seno de 15 grados, igual a la mitad del lado entre los 19. 2 por 19 son 38. Multiplico los 38 por el seno de 15 grados. Uy, mira, es una resta. 19 raíz cuadrada de 6 menos 19 raíz cuadrada de 2 dividido por el número 2. Y pues si lo vayamos a decimales, 9,83 centímetros es lo que mide el lado de ese dodecágono. Y dice, ya el sexto de estos, dice, en un parque se construyó una fuente con forma de polígono regular. Dentro de las mismas se construye un muro circular que contendrá el agua y los espacios entre el círculo y el polígono que se sembraron con flores de diversos colores. Si el lado polígono mide 3 metros, ¿cuál es el área total de la región sembrada con flores? Vean que esta sería una resta. El área del pentágono menos el área de la circunferencia. Es el área de las flores. Para encontrar eso, yo necesito a fuerza saber cuánto mide el radio. Aquí sería la apotema del... No, necesita el radio. Esta sería la apotema también del pentágono. Con la apotema puedo calcular también el área. Ujú. Necesitamos la medida del ángulo central.
360 dividido por 5, porque es un pentágono. El bichillo. Son 72 grados. Pero no es 72, es la mitad de 72. Son 36. Ajá. Necesito la medida de del apotema. Yo sé que este se parte a la mitad. 1,5. Tengo un ángulo recto, tangente, que tengo cateto adyacente y tengo cateto opuesto. Entonces la tangente de 36 va a ser igual al cateto opuesto entre media del cateto adyacente, que en realidad también es el radio de la circunferencia. Entonces apotema serían 1,5 entre la tangente de 36. $2,06. Entonces aquí ya puedo hacer el cálculo de todo, porque esto también a su vez es el radio. Entonces puedo calcular el área del pentágono, perímetro por apotema dividido por 2. Son 5 lados por 3 lados que medida 3 metros que mide cada lado, por 2,06 que mide la apotema, dividido por 2. Decimales, 15,45 metros cuadrados. Y el área del círculo, pi por el radio cuadrado. Sería pi por 2,06 al cuadrado. Lo necesito en decimales para saber cuál es el área aproximada que son de flores. Pi por el paréntesis 2,06 elevado al cuadrado. Le damos el igual. 13,31. Entonces el área de las flores, como lo habíamos planteado, es la resta de esas dos cantidades, 15,45 menos 13,31. $2,14 metros cuadrados. Ahora bien, esta guía que está acá trabaja mucho con trigonometría. La idea es dejar esta parte de trigonometría para el siguiente examen. Entonces, aquí no me voy a meter mucho en la guía 5. Esta sí se necesita, porque esta ya de polígonos irregulares. Y eso sí entra en este examen. Entonces, el perímetro de esta figura va a ser la medida de lo que mide AB, más la medida de lo que mide AG, más la medida de lo que mide GF, más la medida de lo que mide EF, más la medida de lo que mide ED, más la medida de lo que mide CD, más la medida de lo que mide CB, y AB o BA ya lo habíamos planteado desde el inicio. Entonces, AB en cuadritos, son dos cuadritos, AG en cuadritos, y los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. GF en cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos.
EF en cuadritos 1, 2. ED en cuadritos 1, 2. Pero aquí, CD, si ustedes notan, son la medida de cuadrados de 1 y 1. Entonces, estas dos longitudes son 2 raíz cuadrada de 2. CB son dos cuadritos y AB también son dos cuadritos. Entonces, el perímetro es, pues, sumar todas las cantidades enteras. Vamos a echarle mano a la calculadora para hacer eso un momentito. Solo cantidades enteras, no lo que tiene raíz cuadrada. Entonces aquí sería sumar 2 más 6 más 2 más otro 2. Me brinco el 2 raíz cuadrada de 2 más otro 2 más otro 2. Dice que son un total de 22 más 2 raíz de 2. Pero como no sabemos cuáles son las unidades, unidades lineales. Y con respecto al área, es simplemente ir contando cuadritos. Un cuadrito entero, dos cuadritos enteros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y resulta que aquí estos dos pedacitos sumados hacen uno más. Entonces, más uno más, 22. Nuevamente no sabemos cuáles son. Las unidades lineales cuadradas. Y listo. Y aquí dice entonces que en los polígonos irregulares, cuando se trabaja con polígonos irregulares para calcular su área y su perímetro, es recomendable dividir la figura en otras figuras conocidas desde la primaria: cuadrados, rectángulos, triángulos o inclusive figuras como trapecios y romboides. Además, podemos utilizar las medidas proporcionadas por los ejes coordenados, plano cartesiano, en cálculo de las medidas de los lados de cada una de estas figuras. Entonces aquí nuevamente calcular el área y el perímetro de la siguiente figura. Vamos a entrarle al perímetro primero. El perímetro va a estar compuesto por la medida de EE, la medida de EA, la medida de AB, la medida de BC y la medida de CD. Bueno, DE viene dado aquí como una raíz, 2 raíz de 2. EA tiene un cuadrito, dos cuadritos de longitud. AB tiene 1, 2. Resulta que la medida de CD es la misma de CB, 2 raíz cuadrada de 5. Entonces, 2 raíz cuadrada de 5 más 2 raíz cuadrada de 5. El perímetro, pues, serían 2 raíz cuadrada de 2. Sumo estos dos, son 4. Y sumo estos dos, son 4. Raíz cuadrada de 5. Como no sé las unidades exactas, entonces unidades lineales. Y el área simplemente es nuevamente contar cuadritos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ir juntando cuadritos. Estos dos hacen uno. Entonces tenemos al 10. Estos dos hacen otro. Tenemos al 11. Estos dos hacen otro. Tenemos al 12. Tenemos al 13. Y aunque ustedes no lo crean, estos dos hacen al número 14. Entonces el área de esta figura poligonal irregular es de 14 unidades lineales cuadradas.
para contar. Ahora bien, también existen las figuras no poligonales. La expresión no pentagonal se refiere a figuras formadas por secciones curvas, por ejemplo, la gráfica que describen muchas funciones en el plano cartesiano. Al igual que los polígonos irregulares, podemos estimar o aproximar su área y su perímetro mediante la división de las mismas en figuras conocidas. En realidad, no tenemos las herramientas suficientes. Aquí se puede estimar el área de la siguiente figura. Aquí el área, podemos imaginarnos que aquí hay un triángulo de base 6 y con una altura de 5. Cuando ya estén en la universidad, les van a enseñar más exactamente. Entonces tendríamos 6 por 5, dividido por 2. Lo podemos hacer en la calculadora para que ustedes vean que eso da 15. Serían 6 por 5, dividido por 2, y da 15. Y ahí lo tenemos. Ya para efectos de la universidad, ahí sí es más exacto, porque ahí sí hay herramientas. No basta con ir diciendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y si ustedes notan, hay mucha pérdida porque no sabemos qué figuras son exactamente estas que están formándose ahí. Y no puedo empatarlas del todo con figuras que estén presentes. Entonces, ahí ya en la universidad sí van a darles herramientas para poder calcularlas de manera más directa. Y pues esta sí entra directo en el examen. El perímetro de esta figura, si contamos cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 unidades lineales. El área, contamos los cuadritos sombreados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces aquí serían 22 unidades lineales cuadradas. No podemos decir nada más. En esta que está acá, pues es bastante interesante este cálculo. Ujú. El perímetro, bueno, sería la medida de AE, 2 raíz cuadrada de 5. D, teniendo 1, no puedo decir que es 1. Ah, es que están tirando este triángulo que viene acá. Ajá, están jugando con ese triángulo y están jugando con este otro triángulo.
Para esos dos triángulos, eh, tendríamos que utilizar trigonometría. Obviamente no es para el caso. Aquí podríamos utilizar tal vez Pitágoras. 1, 2, 3. Y en este otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 3 y 5. Entonces la medida de este por Pitágoras sería raíz cuadrada, porque es una hipotenusa. Entonces sería raíz cuadrada de un 3 al cuadrado más un 5 al cuadrado. La suma de los catetos, raíz cuadrada de 34 es esta. Pero el problema está en que no podemos decir a ciencia exacta que esta medida roja mida raíz cuadrada de 34 para poder obtener esta medida de acá. Entonces tendríamos que utilizar Pitágoras, pero por el momento, como les dije, trigonometría, pero por el momento, como les dije, no nos metamos mucho en esas partes. Y por supuesto, está famosa también, eh, donde aquí, bueno, CD 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2. Y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, estas dos medidas no son del todo exactas. Ah, se puede usar el 2 y 1, haciendo este triángulo acá. Esta medida acá entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y la misma de abajo, por ser hipotenusa. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado por Pitágoras. Dice que son raíz cuadrada de 5. Entonces el perímetro, de ahí sumando las cantidades enteras, 5 y 2 son 7. Y 6 son 13. Y 2 son 15. Son 2 raíz cuadrada de 5 y son un raíz cuadrada de 13. Unidades lineales. El área de ahí sería nuevamente contar cuadritos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y aquí hay que juntar pedazos. Vamos a ver. Este y este hacen un pedazo más. 23. Este y este cachito, 24. 25. 26. 26, pues unidades lineales cuadradas. Porque no sabemos cuál es la unidad de medida aquí en este de acá. Y pues aquí, desgraciadamente, en estas formas poligonales, es simplemente estimar el área. Aquí no podemos hacerle nada más que eso. Esta se parece a la que está planteada, una base de 3 por una altura de 3, dividido por 2 serían 9 medidas. Y esta, la número 2, el área estimada, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enteras. 11, 12,
13, 14. Vamos a poner 15 unidades lineales cuadradas por si las moscas. Y en esta también sería simplemente estimar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los cachitos 11, 12, 12, 13, 14. Y pum, supongamos que esto es 15. Como les digo, son suposiciones. Ya en la universidad sí van a tener herramientas más exactas para hacer estos cálculos. Y estos serían los apuntes que les servirían a ustedes para efectos del examen del lunes. Espero les sirva y les funcione. Buenas tardes.